Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Roberto Gagliardi de Colonia Alpina enumera estrategias en el uso de alfalfas. María Inés Iriart se refiere a la fecundación in vitro en animales bovinos. Por último, Rodolfo Gil del INTA habla de los cultivos de cobertura. La Escuela de la Familia Agrícola Patricia Mira de Colonia Alpina realizó la tradicional jornada de alfalfas. En esa oportunidad, el ingeniero agrónomo Roberto Gagliardi se refirió a distintos temas vinculados al cultivo. Bueno, estamos en Colonia Alpina, en la Escuela de la Familia Agrícola, haciendo la edición número 19 de la jornada de alfalfa, que bueno, tuvo alguna interrupción en algunos años, pero la idea siempre fue revalorizar el rol del cultivo, ¿no? Cuando hablamos por ahí hoy con la presentación de la ingeniera Cornacchione, que del retroceso que tuvo la alfalfa en los 30 años, por lo menos que yo vengo viendo la historia de acá, no se compadece con las potencialidades que tiene el cultivo. Y justamente en el año 99, se van a cumplir dentro de poco 20 años, se había hecho un ensayo acá en esta escuela con la gente de Santiago del Estero, con Mónica, y lo que nos había llamado la atención en su momento era que el promedio de rendimiento del ensayo en ese tiempo daba algo así como 14.000 kilos de materia seca por hectárea. Y con los chicos medíamos en el campo 6.000 kilos. Eso hace casi 20 años. ¿Y eso qué significa? Significa que del potencial que tiene un cultivo, porque el ensayo no es más que un lugar donde se le satisfacen todos los requerimientos del cultivo. Si hace falta fertilizar, se fertiliza, si tiene maleza se combate, si tiene plaga se combate. En cambio en el campo a veces no es así. Lo tomamos como un cultivo más extensivo, rústico. Y eso nos quiere decir que lo que podría producir es mucho más. Roberto, esta zona, sur santiagueño, oeste santafesino, también el norte cordobés, que la alfalfa en algunos casos se adapta muy bien y otras no tanto. Pero en este caso concreto de Colonia Alpina, ¿cuáles son los puntos que no se negocian para que la alfalfa rinda lo que tiene que rendir? Bueno, es una excelente pregunta porque es una de las limitantes que tenemos de no cumplir el ABC, que sería una buena rotación de cultivo, es lo esencial. Rotación de cultivo hablamos de alternar en un mismo potrero cultivos agrícolas o anuales y perennes. Sorgo, maíz, alfalfa, digamos. Sorgo, maíz, alfalfa, girasol, poner lo que quieras, trigo si viene en el año, soja, lo que quieras, pero un mínimo de 3 o 4 años entre medio. Y el otro gran tema es la tecnología aplicada al cultivo. Hacer una buena siembra, hacer una buena preparación de suelo para arrancar, control de maleza. Después hay productores que ya están haciendo siembras más densas, en doble hilera, utilizando tecnología de agricultura de precisión. ¿Doble hilera o cruzada? No, un poco cruzado, doble hilera, pero hoy con un piloto automático vos lo podés en el surco al medio y sembrás 8 centímetros y haces una siembra excelente, o si no cruzada, pero digamos que aumentar las densidades, todo un paquete tecnológico que no se está utilizando, pero la reflexión es que estamos muy lejos del potencial. Pasaron 18 años de los ensayos y hoy nos encontramos con una situación muy parecida. La alfalfa a nivel del campo de productor nos sigue de ahí de los 5 o 6.000 kilos de materia seca por hectárea año en nuestra región, puede estar un poco más alta en la zona de Villa Trinidad, San Guillermo a lo mejor, que han tenido napa más alta. En nuestra zona ahora que la napa levantó está a 5 o 6 metros. Cuando teníamos a 10 metros la alfalfa le cuesta mucho abastecerse de agua, pero hay otras cosas que también están haciendo, digamos, ruido que tienen que ver, malezas, control de maleza. Antes y después de la siembra. Exacto, ya sea en el barbecho como en el cultivo implantado. El mismo manejo del cultivo, darle su periodo de descanso adecuado. La maquinaria utilizada, vemos a veces la alfalfa toda deshilachada porque la desmalezamos con una desmalezadora que está toda desafilada. Y no una segadora, por ejemplo. El corte no apropiado, o sea, tenemos un montón de hechos que tienen que ver con el manejo, que afectan contra la productividad, pero no un poco. Digamos, si vos mirás en la historia, remontémonos 30 años, ¿cuánto rendía un maíz en nuestra región? 3.000 kilos, 4.000 kilos por hectárea. Cuando aparecieron los primeros híbridos simples, y tenía un maíz de 5.000 kilos y realmente decía, qué buen maíz. Hoy un maíz de 5.000 kilos prácticamente decimos qué porquería, cuando tenemos rendimientos
estándares de 7, 8, 9 mil kilos normales, y eso tiene mucho que ver con la genética del cultivo, que evidentemente la explosión que hizo la genética en maíz fue muy grande, pero también tiene que ver con cómo se ha mejorado la técnica de implantación y cuidado de los cultivos. Obviamente que la biotecnología hace que sea más fácil cuidarlo, porque un maíz que soporta ataque de ISO que no le hace nada, o los herbicidas se puede limpiar más fácil, pero de todas maneras la siembra mejoró muchísimo. Hoy se siembra mucho mejor y eso se traduce en mayor rendimiento. En la alfalfa creo que estamos bastante estancados en lo que es producción primaria. Y hoy también se abordó una temática muy interesante que tiene que ver la alfalfa como cultivo, digamos, de producción de forraje para vender, para exportar, no para uso en el campo. Y yo creo que ese es un tema donde estamos en un terreno muy grande por ganar, un recorrido muy largo por hacer. Hay muy pocas iniciativas de esas. Yo creo que la experiencia que tiene cualquier productor que ha vendido rollos siempre fue buena. Siempre faltan rollos. Fíjate, parece, algún productor dice, bueno, hago rollo, bueno, si me sobran los vendo. Siempre los vende, porque siempre faltan. Y siempre faltan porque la producción de alfalfa termina siendo deficitaria contra la demanda de alfalfa que hay. Roberto, mensaje final. Que miremos a la alfalfa como un cultivo que tiene no solamente un presente interesante, sino mucho futuro, y que creo que toda esta región se puede posicionar, pensando en el mediano plazo, como una zona muy importante en producción de alfalfa. Usá la cabeza, usá casco, cuida tu vida. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Agronorte, concesionario oficial John Deere. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y Morteros, provincia de Córdoba. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar. En Facebook, encontranos como Agronorte. Nuevo modelo de Rollo Segman M7500. Ancho de trabajo, 7 metros y medio. Ancho de transporte, solo 4 metros. Diseñado para tener la mayor parte de su peso sobre las ruedas. Segman. Forratec. Sabemos de forrajes. Más información en www.forratec.com.ar. Krone, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial Gauss Maquinarias. Teléfono 0343 495 3035. Crespo, Entre Ríos. Los cuestionamientos al uso de productos para la protección de cultivos en comunidades históricamente relacionadas con la agricultura obligan a afianzar la relación entre el sector productivo y la sociedad. El debate amplio sobre el aporte de los fitosanitarios a la eficiencia productiva y la calidad de los alimentos y su impacto entre el ambiente y la población es una de las cuentas pendientes de la Argentina. El manejo de las plagas no es un capricho, su fundamento principal es la conservación de la calidad de los alimentos. El segundo objetivo es el de los rendimientos, afirmó Alicia Cavallo de la Universidad Nacional de Córdoba. Y agregó que uno de los métodos más eficientes para llevarlo adelante es el uso de productos para la protección de cultivos específicos y aplicados correctamente. En tanto resaltó que no usar ningún tipo de control puede llevar a la pérdida total del cultivo o problemas en la calidad de graves consecuencias para el consumo humano. En cuanto al temor de las comunidades, destacó que las empresas deben afianzar la relación con la sociedad desde las universidades y los colegios agrotécnicos hasta las poblaciones rurales. El productor tiene que elegir las donantes de interés, cuáles van a ser las madres que dan los mejores terneros en su rodeo. Nosotros la función que va a cumplir la función de la fecundación in vitro es reproducir esas madres de elite con semen sexado congelado, que puede ser también de grandes toros, con el beneficio de
comenzar a multiplicar esa genética desde que las hembras son terneras, a partir más o menos de los 9 meses, desde vacas preñadas, de vacas normales, vacas posparto y también postmortem. Entonces, con todas ese tipo de donantes nosotros podemos hacer embriones y crioconservar, o sea, tener un stock de embriones de esa genética de elite o bien transferirlas en el momento en fresco para poder ir reproduciendo el ganado de interés de cada productor. Hay porcentajes de efectividad que tienen que ver con más o menos entre 4 y 6 embriones por donante, dependiendo de la raza. Pues, si es holando es un poco menos, porque la holando está en producción, está gastando mucha energía en generar leche, entonces como que la reproducción le pasa un poquito a segundo plano, pero hay una producción de más o menos de 2 a 4 embriones por vaca, y en el ganado de carne arrancamos en más o menos 5 o 6 embriones por vaca en razas británicas para llegar a unos números más altos en razas sintéticas e índicas. Los porcentajes de preñez andan bien, en un general estaríamos en un 35 o 45%, donde la mayor variante son las receptoras. O sea, una vez que nosotros tenemos los embriones en el laboratorio, esos embriones tienen las características necesarias para preñarse. Pasa que muchas veces las condiciones climáticas no ayudan a las vacas que los van a engendrar, o sea, las receptoras, o el alimento. Entonces, bueno, si podemos mejorar todo lo que es el ganado receptor de esos embriones, los porcentajes aumentan seguro. Esto no es magia, o sea, nosotros queremos hacer el mejor trabajo posible porque nosotros cobramos las preñeces directamente, o sea, el éxito del resultado es lo que nosotros ganamos. Entonces, bueno, el productor, nada, tiene que ser responsable en la sanidad, tiene la nutrición de los animales, tiene que pensar en el bienestar animal, y bueno, y después confiar en que vamos a hacer un buen trabajo con las mejores intenciones y que va a salir bien. Las receptoras es un ganado, un rodeo, que puede ser un rodeo general. Son vacas que tienen algunas características, pero simples, por ejemplo, que ya hayan sido madres. Entonces, cuando vos le pones el embrión, quedan preñadas, vos por lo menos tenés más chances de que va a aceptar al ternero y lo va a criar bien, porque es un ternero de alto valor, de mucho interés. Pues que tengan comida, pasto. O sea, si la vaca come pasto, que es se alimente bien, su principal fuente de energía, va a andar bien y va a ser madre, como un alquiler de vientres, una madre sustituta, y va a andar todo bien. Y la sanidad, y bueno, controlar un poco eso, mientras estamos preparando ese rodeo no entran los toros, o sea, hay que invertir un poco en todas las otras partes para que las técnicas lleguen con resultados más altos. Yo creo que siempre te va a convenir tener mejor genética en tu rodeo, porque esos animales van a engordar más fácil con menos comida, entonces vas a poder tener incluso más animales, vas a tener más kilos de carne por unidad de tierra. Entonces, si vos invertís en genética, y es un hecho, los beneficios se ven. Entonces, reproducir la genética también se ve, y los costos, o sea, son accesibles para cualquier tipo de productor. Incluso hay muchos productores que ya han dejado de inseminar la cabeza para meter embriones. Entonces, con la inseminación ya ganabas un paso seleccionando el toro, la genética paterna. Ahora ya ganaste 2 pasos, o sea, ganaste el total poniendo un embrión. Entonces después haces un repaso con inseminación o con toro y ya tuviste una cabeza de parición de una genética más beneficiosa. O sea, no es para aplicarlo al 100% del ganado, o sea, puede ser gradual, pero ir teniendo todos los años un mejoramiento genético, aunque sea poco, siempre suma. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. Rigran, junto a Hi-Terra, te presentan una serie de herramientas para potenciar los resultados en el campo. Agricultura por ambientes, seguimiento satelital de cultivos con índice verde, estudios de altimetría digitales, obtención de información aérea con drones, pronósticos climáticos de precisión, app exclusiva para consulta de clientes y, por supuesto, toda la atención de siempre de Rigran. Ya conoces las ventajas de un mixer GEA. Ahora descubrí las innovaciones que nos hacen únicos. GEA, robustez que se siente.
Perracino Litoral Maquinarias, concesionario oficial de cosechadoras y tractores Basali, servicio técnico autorizado. Perracino, negocio seguro. En la jornada de APRESID de bandera, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil del INTA Castelar destacó la importancia de los cultivos de cobertura en la siembra directa. Justamente el objetivo central es mostrarle al productor el sistema en forma integral. Nosotros no manejamos un cultivo, manejamos una fábrica que es un sistema. Ese sistema se alimenta básicamente de 4 o 5 elementos fundamentales, que son la radiación, que es el dióxido de carbono del aire que respiramos, que es la temperatura que nos regula todos los procesos de esta fábrica, y básicamente el agua. Estamos en una zona semiárida, si se quiere, que nos regula fundamentalmente las respuestas y fundamentalmente la nutrición. Ahora bien, el desafío está cómo combinamos y cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos para que nuestra fábrica sea sustentable, como fábrica en sí misma, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos que armar un sistema que nos perdure en el tiempo. Y para eso tenemos que saber dónde estamos parados. Estamos acá en Bandera, en una zona de Santiago del Estero, donde tenemos suelos muy buenos, pero son muy frágiles. El suelo tenemos que entenderlo como sistema, que es el regulador de todos los procesos que ocurren en nuestra fábrica y que necesitan nuestros cultivos para producir más y mejor. Entre ellos el agua y los nutrientes. Uno de los principales alimentos que tiene el sistema es la materia orgánica. Nosotros cuando producimos grano, utilizando el agua para secuestrar carbono, primero construir una antena verde que me capte la energía solar y después fabricar grano, lo que estamos haciendo en ese proceso es también fabricando el componente central de la sustentabilidad de estos ambientes, que es la materia orgánica del suelo. Y como lo reiteramos muchas veces, nosotros compramos en el mercado nitrógeno, fósforo, azufre, pero nadie nos vende materia orgánica. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros. ¿Y cómo? La forma más fácil es imitando la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Está secuestrando carbono los 365 días del año. Por eso que uno de los secretos de la sustentabilidad es intensificar. El suelo no debería descansar nunca. Pero ¿qué pasa? Estamos en una zona donde la demanda climática, desde el punto de vista hídrico, es de cerca de 1.500 o más milímetros por año, y la oferta de la lluvia es mucho menos, casi la mitad. Con lo cual tenemos que ser muy eficientes en el uso de ese recurso que es el agua. Entonces acá el gran desafío es cómo armamos este rompecabezas para que el suelo, a través de la intensificación, descanse lo menos posible. ¿Y cómo lo armamos? Nosotros tenemos herramientas muy valiosas. Una es el mismo cultivo que producimos y lo que nos genera la sustentabilidad de la empresa, pero luego tenemos otras herramientas como son los cultivos de cobertura, que en el periodo que nosotros, entre comillas, llamamos descanso o barbecho, vemos que en estos ambientes que son tan agresivos desde el punto de vista climático estamos perdiendo mucha agua. Las eficiencias de barbecho en esta zona no superan el 20% con un manejo tradicional. ¿Qué significa eso? Que estamos juntando agua y estamos perdiendo el 80%. Algo no anda bien. Entonces, lo que podemos contar con otras herramientas como son los puentes verdes, que es utilizar esa agua que de otra manera la perderíamos. ¿Para qué? Justamente para proteger el suelo, generando una alfombra que me lo controle del impacto de la gota de lluvia, que me lo controle de la erosión hídrica, que me lo proteja de la erosión eólica, y al mismo tiempo fabricando ese alimento que necesitamos, que es el carbono. Por eso que el otro componente fundamental acá es la nutrición, pero no entendiéndose nutrición solamente como fertilización, sino nutrir el sistema. Y acá los puentes verdes se transforman en fertilizantes, si se quiere, de fertilización lenta, donde el secuestro no solamente es de carbono, sino de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que van a quedar, cuando se descompongan, liberados para el cultivo que me da renta para la empresa. Rodolfo, ¿cuáles son esos cultivos de cobertura que se pueden utilizar?
Bueno, según los ambientes hay distintas especies. Nosotros estamos en un ambiente bastante propicio para utilizar una gran variedad de especies. Básicamente las podemos separar en dos grandes grupos, como son las gramíneas. Podemos hablar de especies invernales como la avena, como el centeno o el mismo trigo. Si nosotros podemos hacer coberturas de trigo, que a su vez tenemos en años buenos la oportunidad de cosechar, como este año que tuvimos un año muy benigno y tenemos rendimiento de hasta 6.000 kilos en buena hora. Si no, podemos utilizar otras especies que para conservar el agua tenemos que cortarle el ciclo antes para poder reabastecer el suelo en la medida que podamos con las lluvias para el cultivo que le sigue. No nos podemos olvidar, además de esos cultivos gramíneas, de las leguminosas. Las leguminosas, además de estar aportando el carbón, y como por ejemplo vicia, como por ejemplo melilotus, que no solamente me están secuestrando carbono, sino que me están fijando nitrógeno del aire, que no es otra cosa que un fertilizante para el cultivo, sobre todo si estamos pensando en hacer cultivo como maíz. Rodolfo, y aquí en Santiago del Estero, en aquellos años que vienen secos, ¿qué pasa con los cultivos de cobertura y después el cultivo comercial posterior? Excelente pregunta. En estos ambientes que son tan variables climáticamente, lo peor que podemos hacer es fijarnos con una receta generalizada o fija, y menos trayendo recetas de otros ambientes como por ejemplo pampa húmeda. Lo que tenemos acá es que tener, primero entender cómo es la dinámica de los procesos de estos ambientes, y en función de eso y en función de cómo viene el año y los pronósticos, estar preparados para obrar en consecuencia. Años como estos que hemos tenido, donde incluso nos ha, entre comillas, sobrado el agua, tuvimos excedentes hídricos, tenemos que aprovecharlos para reabastecer muchas veces la salud de nuestros suelos a través de esa captura de carbono, como decíamos, y nutrientes. Otros años quizás no vamos a poder hacer eso, quizás años que por tener buenos niveles de humedad podamos esos cultivos de cobertura, como dijimos en el trigo, cosecharlos. Otros años tendremos que secarlos con anticipación para poder recargar con las lluvias estivales antes de poder sembrar los cultivos de cosecha. Acá hay dos aspectos que son fundamentales de entender. Primero, que como dijimos al principio, tenemos que pensar en manejar un sistema. Y cuando manejamos el sistema hay una variable que no podemos obviar, que es el tiempo que le tenemos que dar a los procesos para que se expresen y para que se expresen en nuestro ambiente de producción. En otras palabras, nosotros no podemos sacar resultados solamente en una campaña. Nosotros tenemos que entender que el sistema, por lo menos para evaluarlo, tenemos que apuntar a 3, 4 campañas y hacer el balance, incluso empresarial, a través no de cuánto nos rindió una soja o maíz, sino cuánto carbono produjimos en todas esas campañas sucesivas, cuánto rendimiento en grano sacamos, no en un año, sino en 5 años, y ver, relacionar eso en un análisis costo-beneficio de la empresa para ver cómo obrar mejor y corregir los errores y capitalizar los aciertos. Mensaje final, esto. Primero, esta visión de manejo de sistema. El segundo mensaje, que el conocimiento que se genera no solamente depende de la ciencia, sino del protagonismo del productor. Acá lo que tenemos que hacer es unir el conocimiento empírico, que es el conocimiento que posee el productor, que es muy, pero muy valioso, y juntarlo con el conocimiento científico. Los dos, el resultado se sinergiza y los resultados son muy, pero muy buenos. Y eso es lo que estamos haciendo y invitando a la gente que se sume. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.